del testimonio fresco, de tu palabra fresca, que siempre es fresca, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, y porque tu Torah es buena, porque necesitamos que nuestra alma sea regenerada y tenga avances, tenga nuestra alma progreso en ti, Yeshua, que desarrolles nuestra nueva criatura, que desarrolles a Yeshua en nosotros como la esperanza de gloria, para honra de tu nombre, Padre. Pedimos la sabiduría de lo alto y pedimos la unción de tu Ruach HaKodesh. Amén. Ki Tetzé. Suena muy raro, ¿verdad? Ki Tetzé. Hoy es 17 de septiembre de 2016, 14 de Elul de 5776. La parashá de hoy, ya como ustedes lo vieron desde la mañana, es la parashá Ki Tetzé, que traducido es, Juan, cuando salgas. Esta porción se encuentra en Hadevarim, Deuteronomio 21:10 al 25:19. Estamos en el Olivo de la Ciudad de México, 14 de Elul de 5776, 17 de septiembre de 2016. El resumen de la parashá es el siguiente, de lo que podemos destacar. 64 de las 613 misbot o preceptos de la Torá se encuentran en la porción de Ki Tetzé, cuando salgas. Se trata de leyes acerca de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde y descarriado, entierro y dignidad de los muertos, la devolución de objetos perdidos, liberar el ave madre antes de tomar sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia y las varias formas de kilaim, o sea, de híbridos prohibidos entre plantas y animales. También son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación o seducción de una doncella soltera y por un esposo que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Los siguientes no pueden casarse con una persona del linaje judeano: un bastardo, un varón de descendencia moabita o amonita, una primera y segunda generación de edomita o egipcio. Esta porción incluye también leyes de pureza del campamento militar, la prohibición de entregar un esclavo que se escapó, la obligación de pagar a un trabajador a tiempo y de permitir a cualquier animal o persona que trabajan para un israelita comer mientras trabaja. No pondrás bozal al buey que trilla, esa escritura. La forma correcta de tratar a un deudor y la prohibición de cobrar interés por un préstamo, las leyes de divorcio, de donde derivan muchas disposiciones y leyes del matrimonio, la pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torá y los procedimientos de ibum, o sea, el matrimonio levirático, de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o jalitzá, quitado el zapato, que es lo que significa esto, jalitzá, en el caso de que el cuñado no desee casarse con ella. Ki Tetzé concluye con la obligación de recordar lo que Amalek te hizo en el camino cuando salían de Egipto. Ok, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Esta porción habla de situaciones sociales, situaciones de convivencia en la comunidad. Nosotros vamos a remitirnos a poder interpretar, poder discernir este conjunto de leyes, este conjunto de disposiciones que son eminentemente de un pueblo que está siendo
reglamentado en su conducta de un pueblo que está siendo forjado con normas específicas para ser un pueblo santo, para ser un pueblo puro, para ser un pueblo con cualidades sociales y cualidades morales muy distintas a las de los demás pueblos y muy distintas a de donde provenían. En este caso provenían de Egipto, donde habían estado cautivos por siglos, al igual que nosotros hemos estado cautivos por siglos en nuestro Egipto mexicano, ¿sí? Y curiosamente la Torá pues son declaraciones autoritarias de un ser autoritario que está diciendo esto debe ser así y punto. Y para nuestro contexto, a donde nosotros estamos parados ahorita, que es una dispersión ancestral de siglos, esta misma Torá pareciera no ser aplicable a nosotros. ¿Por qué? Porque la exigencia de la Torá incluye aspectos de requisitos para formar parte de este pueblo que quizá nosotros no pudiéramos acreditar, ¿sí? O sea, el proceso del pueblo sacado de Egipto no es el mismo proceso de nosotros. O sea, tenemos que reconocer nuestra realidad. Según la lectura de la Torá del día de hoy, yo no veo quién de nosotros califique para formar parte de ese pueblo. Y tenemos un serio conflicto. Somos la descendencia de Abraham en la dispersión a causa de la desobediencia de nuestros padres. Y vivimos cautivos en un mundo esclavizado, de tal manera que nuestra esclavitud ya no la sentimos, ¿sí? Y nos hemos acostumbrado a ello. Pero hay algo que el Padre, hay una disposición. El Padre sabía esto desde el principio, desde incluso antes de que el pueblo fuera sacado de Egipto, desde cuando Adán, él vio venir toda esta situación. Tenía que venir la Torá para manifestar qué es y qué no es pecado, y para llamar a las cosas por su nombre en cuanto a la realidad de lo que el Padre quiere de nosotros y de lo que el Padre quiere para nosotros. Todas esas exigencias de la Torá que hoy se leyeron como porción de este Shabbat, o sea, yo no veo por dónde cualquiera de nosotros pudiera calificar para ser parte de ese pueblo. Ahora, el contexto de la antigüedad era un escenario muy distinto al nuestro. Su cauda antropológica era más clara para ellos que ahora la de nosotros. Nosotros somos los hijos dispersos de Abraham, sí, pero ya pasamos por no sé cuántos mestizajes en tan solo 2000 años. Y allá era la nación de Abraham, Isaac, Jacob, que fueron a Egipto, entraron 70 y salieron 600,000 varones aproximadamente, y con ellos sus mujeres y hijos, alrededor de 2 millones de personas. Es lo que se cree, lo que se maneja en los estándares de los historiadores. Pero su identidad estaba muy fresca, digamos, a la raíz de Abraham. La nuestra está lejana. Claro que somos judeanos, o sea, tenemos sangre de Abraham, tenemos linaje, pero tenemos cada historia, cada uno de nosotros, que simple y sencillamente no califica con lo que la Torá exige en esta parashá. A no ser que alguien se haya interpuesto y haya dicho, yo los hago aptos.
y por la misericordia de Adonai fue que Yeshua se interpuso en el madero para que, viéndonos a nosotros a futuro, Él sabía de nosotros, sabía de nuestras historias personales, sabía de cómo la simiente de Abraham iba a ser maltratada durante 2 milenios, y el que va de esto, o sea, el tiempo que va de que ya estamos en este momento. ¿Cómo podemos decir somos el pueblo de Avinu? Pues por la sangre de Yeshua, no hay otra. Él nos hizo aptos porque ya no había manera de que fuéramos pueblo. Y si nos fijamos entre las muchas cosas que esta porción enseña, vamos a encontrar que hay espacios donde dice: si se descubriere que un varón se haya llegado a una doncella, si se descubriere que, yo dije, Padre, ayer que estaba yo haciendo el bosquejo, dije, Padre, ¿qué puedo compartir de esta porción en la conferencia de mañana? Y el Ruach me trajo una escritura, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Sí? Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. O sea, estamos hablando, la Torah está poniendo de manifiesto sanciones de conductas ocultas del pueblo. Y está también poniéndole sanciones a que no tiene que haber nada oculto en el pueblo, incluyendo el origen de los que formaban parte de ese pueblo. Sin embargo, tenemos que el origen de Abraham pues era idólatra, se da testimonio de ello en las Escrituras, pero se arrepintió y obedeció, le creyó al Padre y le fue contado por justicia. El origen de David, su abuela, su bisabuela, o sea, la misericordia ha estado ahí. Y Yeshua dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Pero vayamos un poquito más allá, vayamos un poquito a esta palabra, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. La parashá habla de muchas circunstancias de eso. O sea, si se descubriera esto, le aplicas este castigo, le aplicas esta sanción, ¿sí? Así harán con él tal, etcétera, etcétera. Entre las muchas cosas que podemos aprender, esto es lo que me llama la atención el día de hoy, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Mateo 13:44. Yeshua hablando dice: además, Malhut, el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino del Eterno, mas a los que están fuera, o sea, a los que aún no entienden, parafraseando eso, por parábolas todas las cosas. ¿Sí? Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, según mi anuncio, según mi besorá, y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vaya, hay un misterio oculto desde tiempos eternos que requiere ser manifestado. ¿Qué es ese misterio? ¿De qué está hablando?
O sea, el pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, van a Egipto y ahí está el pueblo oculto por algún tiempo, oculto a lo que era el contexto del mundo de aquel entonces, de la antigüedad. Y llegó un momento en que fue manifestado. Y una vez que ya estaban en el desierto, les entrega la Torá y les dice esto y esto. Ahora sí, ya que son mi pueblo, ahora nos sujetamos a esta normativa. Pero antes de eso, ¿de dónde venían? Pues bueno, se sabía que de Abraham, Isaac y Jacob y las esposas de estos. Pero luego en Egipto el pueblo se hizo popular, se hizo una sociedad hebrea, pero dentro de aquella esclavitud. Imagínense el idioma, las costumbres egipcias, las proclividades espirituales egipcias, es decir, la hechicería, todas esas cosas, que en el desierto también quedaron manifiestas cuando nuestros antepasados, los hebreos, adoran al becerro de oro, y que también les fue sancionado ello. Ok, nosotros, o sea, el pueblo anusim llega a la Nueva España a partir de 1492, el descubrimiento, luego la conquista, 1517, 1521, el tiempo de la conquista, luego la colonia hasta 1821. La conquista se consuma en 1521, si mal no recuerdo, y pasan 300 años de colonización, donde siguieron llegando más familias anusim católicas, además de las familias españolas no hebreas, pero tres grandes concentraciones en el territorio novohispano: Nuevo México, Nueva Galicia, que es Jalisco, y Nuevo León. Se establecen la mayor cantidad de familias de origen hebreo, pero que eran católicos, y que algunos practicaban el judaísmo. También eso ya lo entendemos, ya lo sabemos, que fueron perseguidos y la Inquisición hizo su parte, y hay todo un registro de esas cosas. Bueno, después de 1821, cuando se consuma la independencia por O'Donoghue, Iturbide y Vicente Guerrero y los llamados insurgentes de aquel entonces, comienzan otros 100 años de una patria que está formándose. Llegamos a 1917, ya se tiene una constitución después de las de 1857 y las que hubo en el siglo XIX, y la sociedad anusim queda pues todavía cautiva en otros 100 años de desarrollo cultural nacional en México. Por ahí un amigo en el Facebook compartía: que no quede duda, yo soy mexicano, viva México. Entonces yo les pongo, pues que no quede duda, yo soy novohispano y viva México. Sí, y viva México porque mis antepasados hispanos, novohispanos, trajeron la cultura, el comercio, la economía. De hecho fue la economía más fuerte del mundo en la época de la colonia, en la Nueva España. Fue más rica Nueva España que España. Y claro, o sea, el traje de charro, el sombrero de charro, pues lo confeccionaron a partir del sombrero de Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? El himno nacional, quien convocó para que hubiera un himno nacional fue el presidente Lombardini, un italiano, y quien calificó, que dijo, este debe ser el himno, fue un italiano. Los colores de la bandera se los trajo Iturbide a México,
porque Iturbide, cuando lo corrían de aquí, se iba a Italia y se vino y dijo: este es el símbolo nacional. Se trajo los colores de la bandera de Italia. ¿Sí? Aquí en Michoacán hay un pueblo que se llama Nueva Italia. Sí, Nueva Italia, es una colonia. Y luego entonces tenemos una cauda de circunstancias, que no están siendo a veces tomadas en cuenta, porque la esclavitud es así, es un mundo virtual. Tenemos 500 años cautivos en ese mundo virtual. Y eso se lo puse ahí, lo compartí en Facebook ahí de repente, entre otras cosas. Todos los símbolos mexicanos son una conjunción cultural de otros países que han dado formación a esta nación. Y pues qué bueno que hayan celebrado o hayamos celebrado la noche mexicana, pero es la noche, incluso el rito de independencia es un ritual, es el refrendo del pacto ritual con el cual las potestades siguen gobernando este país, a los hombres y mujeres de este país, de la manera en que lo han estado gobernando durante 200 años. En el Museo del Ejército, en las calles de Filomeno Mata y Tacuba, aquí a unas cuadras, se consigue un libro que se llama El Nombre de México. Es una Biblia. Es la Biblia de la cosmogonía mexica, en la cual aparece todo la historia de cómo fue que una mujer hechicera se nahualiza como águila para hacer el símbolo nacional. Y tenemos en el símbolo nacional de México el pacto del Anunnaki reptiliano gobernando este país a nivel espiritual. Estoy hablando de la historia oficial, de la historia sacra que maneja el ejército mexicano hoy, en este día. Claro, Simón Keifa nos dice: a ver, por causa del testimonio, sométase toda persona a las instituciones, ¿correcto? Yo lo hago cuando es necesario hacerlo. Saludos a la bandera, y no estamos aquí para malentender esos aspectos. ¿Por qué hay que hacer honores a la bandera? Porque Satanás aún y sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, todavía tienen el usufructo de la tierra, hasta que se manifieste el pueblo selecto, que somos nosotros. Pero no podemos ser el pueblo manifestado hasta que califiquemos. ¿Cómo podríamos ser los hijos del Eterno, de la nueva creación en Yeshua, si no calificamos todavía? Muchos son los llamados, pero pocos los calificados. Eso es lo que dice la Escritura. Si vemos la porción que corresponde hoy de la Torah, estamos hablando de un proceso de calificación de nuestro Padre Eterno con su pueblo, que tenía muy corto el hilo antropológico hasta Abraham, y eran unas exigencias más allá de nuestro entendimiento. Pero visto a la perspectiva nuestra, ¿quién de nosotros calificaría para formar parte de ese pueblo? Yo me descarto en primer lugar, porque no cumplo los requisitos. Hasta que, ¿por qué? Pues como dice el dicho, el que no corre vuela, ¿sí? Como dice otro dicho mexicano, si no es Chana es Juana, ¿verdad? O sea, no calificamos, pero en el madero
se dieron las condiciones para que pudiéramos calificar. ¿Sí? El misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, Yeshua, aparece en Judea y aparece como el Cordero Perfecto del Elohim que había de derramar la sangre por la nación. Por eso fue necesario que un hombre haya muerto, y no que la nación perezca. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un origen de puntos suspensivos. La semana pasada, en una reunión que me invitó mi amigo Gamaliel, tuve que contar mi testimonio de cómo es que yo me doy cuenta que estoy en el mundo y para qué. Y pues es un testimonio que a mí no me gusta dar, porque tiene muchos claroscuros y muchas cosas que no concuerdan con la lógica de un mundo maravilloso, ¿sí? Más bien yo les decía ahí a los líderes que estaban reunidos por la convocatoria de Gamaliel, que si ustedes han visto la película de Violinista en el Tejado, ¿quién de aquí ya la vio? O la obra de teatro. Levante la mano el que ya la vio. Bueno, es la historia de una comunidad judía en Rusia, de un pueblito. Se dan las condiciones de persecución y es el botón de muestra de una comunidad judía, de cómo son felices en su mundo judaico, y todo es muy bonito, digamos, muy poético, tiene muchos matices muy, muy preciosos, es una bella obra. Bueno, yo les dije, de ahí no me sacaron a mí, porque hay a quien conozco algunos paisanos que son creyentes en Yeshua y sí le sacaron de la comunidad judía, de donde tenían ese entorno judaico desde niño. A mí me sacaron de Érase una vez en América. ¿Quién ya vio esa horrorosa película? Érase una vez en América. Bueno, es la historia de unos judíos que se crían en la calle. Violinista del Tejado es la comunidad, digamos, judía cuasi perfecta, romántica. Pero Érase una vez en América es la historia de unos judíos que se crían en la calle, no en la comunidad. Y sí cerca de la comunidad a lo mejor, pero en la calle. Bueno, de ese contexto me sacaron a mí. Por eso digo, tenemos una historia de puntos suspensivos. Pero el que estaba oculto, Yeshua, que a su tiempo vino, pagó el precio, y después de siglos de dispersión de la simiente de Abraham, a cada uno nos empezó a llamar de donde estábamos. Vamos a fundamentarlo esto un poco más. Misterio del caldeo arameo babilónico, Rekhem, del hebreo Rakhem, que significa piedad, misericordia. Fíjense todo lo que significa: mimar, acariciar, ser clemente, compadecerse, tener compasión, alcanzar, tener misericordia, afecto, compasión, doncella, entraña, gracia, matriz, naturalizar, piedad, honra perfecta, adopción y finalmente revelación. Por eso necesitamos comprender a qué nos están llamando. Por Rahem, por misericordia. Y en el griego, donde fíjense, lo que leímos fue del hebreo y del caldeo antiguo, babilónico, o sea, del arameo. Pero a la hora de utilizar la palabra misterio en griego, viene de musterion, que es una acción por derecho
secreto, cerrar la boca, silencio impuesto por iniciación, algo oculto que se confía para hacerse en secreto. ¿Sí? Misterio. Ok. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. El Creador fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en cabot, en gloria. Bueno, ¿y por qué tanto misterio entonces? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Un día me entero que tengo una historia. Un día me entero que tengo un linaje. ¿Y ahora qué hago con eso? Tengo un conflicto terrible. Usted no es lo que ve todos los días en el espejo cuando se va a peinar. Usted no es alguien que solamente se levanta, abre los ojos y hay que vivir un día a la vez, en una rutina establecida, humana. Usted tiene un propósito, tiene un origen, tiene un linaje. Y en consecuencia de todo esto que acabo de decir, tiene un problema. Tiene que encajar en alguna parte. ¡Viva México! Bueno, pues sí, está bien. Pero cuando yo a mis amigos les digo, mira, esto tiene estos orígenes, no, ¡viva México! Yo soy mexicano. O sea, es una manera de escurrirse, de escabullirse de su origen y de su problema y de su conflicto. Quizá por eso hay que gritar, para que salga la contención, ¿verdad? Y si usted ve México a través de los siglos, que es una compilación histórica de Vicente Riva Palacio, haya usted que el primer grito de independencia fue ¡Viva Fernando VII! ¿Sí? Pero obviamente ahí con el cura Hidalgo, que hay evidencias de que era un eficaz hechicero que manejaba cosas esotéricas. Digo, el padre de la patria, lo primero que hizo fue sacrificar miles de españoles guanajuatenses. Yo no sé si ustedes quieran tener a ese señor por padre de la patria, ¿verdad? Pero bueno, obviamente los historiadores veleidosos del sistema, pues siempre van a destacar las cosas heroicas, pero a nosotros no nos llamaron a ser una nación selecta para ocuparnos de cómo el mundo estructura sus propias naciones. O sea, tenemos un problema. Usted tiene un linaje y ese linaje tiene una vocación. Usted tiene un llamado, tiene un llamamiento. Tenemos un llamamiento a ser el pueblo adquirido por la sangre de Yeshua, el pueblo adquirido por Elohim. ¿Cuándo se iba usted a imaginar que tiene usted ese llamado? Porque el misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades y que fue anunciado a nuestros padres por los profetas, pero que en este tiempo, en estos posteros tiempos, Él ha querido dar a conocer ese misterio, que es Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, la unción en nosotros, la única esperanza de gloria, es decir, la única esperanza de poder trascender. Y ese misterio le fue regalado a usted, nos ha sido regalado a nosotros. Ese misterio supremo que estaba escondido por siglos, primero fue manifestado en Jerusalén, en Judea, y luego fue manifestado en la muerte. Fue manifestado en el anuncio que traía este hombre, el Hijo del Creador, y luego padeció, fue manifestado en los infiernos y resucita para ser manifestado como el primogénito de entre los muertos.
y Él es el que nos hace aptos para ser parte de la nación de la cual Él es el rey. Según la Torah, ¿quién pudieras calificar para ser parte de ese pueblo? De nosotros, que estamos casi 4000 años de distancia de cuando se dieron estas disposiciones. Pero la buena noticia, por eso es la Besorá, el anuncio de alegría. ¿Saben por qué no me gusta decir a mí evangelio? Que evangelio era la noticia que daba el César desde su balcón, desde su palacio. Y luego, cuando la iglesia como tal tomó la Besorá y le quitó todo el hebreo, dijo, pues es el evangelio, ahora ya no es el del César, es el evangelio de Jesucristo. Porque cuando el César iba a dar una noticia de que se había conquistado una provincia o de que venían caravanas con botines de riqueza de otro lugar, tenía que salir al balcón y gritaban Evangelium, y todo el pueblo tenía que congregarse para oír la noticia que iba a dar el César. Por eso no me gusta a mí decir evangelio, es Besorá, es el anuncio de alegría, un anuncio alegre. Por la misericordia y por gracia, dice Shimon Keifa, ustedes los que antes no eran pueblo, y vaya que esa escritura es muy compleja para mí, porque Shimon Keifa dice, primero se dirige, o sea, su carta está dirigida a los hebreos, a los de la dispersión, enfáticamente al pueblo judeano, al del linaje de Abraham. Pero luego le dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. ¿Por qué? Porque para entonces la nación se había corrompido y había caído en desgracia. Y ya no se calificaba según la Torah para volver a ser pueblo. La única manera de volver a ser pueblo es a través de la adopción en Yeshua. La pregunta es, ¿cómo está compuesta esa nación? Esta nación a la que pertenecemos. Por ello debemos comprender bien a bien el misterio de la gracia. De otra manera no entenderemos su integración, o sea, la integración de la nación, nuestra propia integración, y se divagaría en solamente cosas religiosas. Y Yeshua no murió, ni resucitó, ni derramó su sangre para que nosotros fuéramos la gente más religiosa del mundo, sino para restaurar a su pueblo. Y la primera muestra de esa restauración ocurrió en el tiempo de los Sheliachot, cuando, ¿qué dice? Tenían todas las cosas en común, no había necesidad entre ellos, eran de un alma, tenían un mismo sentir. Pues claro, tenían un rey, tenían una comunión cercana. Lo que se manifiesta en Jerusalén luego de la resurrección de Yeshua es que nace una nueva nación con una nueva calidad de vida, pero con los menos aprobados para ser calificados como nación por la tradición y por la propia Torah. Por eso la locura de los religiosos y de los gobernantes en aquel entonces. ¿Cómo es que estos vulgares ahora son gente honorable? No puede ser. Porque el que se levantó de los muertos, el misterio que estuvo oculto, se manifestó en ellos. ¿Cómo vamos a llegar a ser una nación nosotros? Pues cuando se manifieste en nosotros el misterio, el que estaba oculto. Y curiosamente, fíjense en las variaciones del hebreo y el arameo babilónico, caldeo, a lo que dice la palabra misterio en griego, misterión. Uno dice misericordia, adopción, entrañas, doncella, algo muy delicado, piedad. Eso es lo que dice donde encuentren ustedes la palabra misterio en el Antiguo o en el llamado Antiguo Testamento, en la Tanaj. Ahora podemos combinarlo con lo que dice
en el griego misterión, una acción por derecho secreto. Sí, estaba como en secreto. ¿Dónde nació Yeshua? En un pesebre. ¿En qué condiciones? Pues en condiciones muy exclusivas, vamos a decir. Y aparece el secreto ahí. Mientras que Herodes había acabado con el linaje de los macabeos, casi con el linaje de los macabeos, con los que por lo menos habían emparentado con él, su mujer y sus hijos, pero no con sus primos, que fueron otros, los que se fueron a Italia, eso ya lo sabemos, o que fueron llevados a Sicilia como cautivos. Pero el Padre Eterno tenía su número preparado. Mientras que Herodes, por influencia de Satanás, quería acabar con el linaje de la monarquía, de la casa de David y de lo que quedaba de los macabeos, en un pesebre estaba naciendo el rey de los judeanos. ¿Sí? Vemos un paralelismo. El mundo tiene su sistema. ¡Viva México! Esa es la proclamación del sistema babilónico en que nosotros vivimos aquí. Pero para nosotros quien vive es Yeshua. ¿Sí? Porque Meshid era el sumo sacerdote de Huitzilopochtli. Meshid y Tenoch y otros. Y el águila, la mujer nahualizada en águila, les ordenó que digan, cada año van a hacer el ritual y van a decir, viva Meshid, el que se murió cuando andaban, el sumo sacerdote que murió aparentemente, cuando andaban fundando su cultura allá. Esto es lo que dice la Biblia mexica, que venden ahí en el Museo del Ejército. Pero nosotros no pertenecemos a ese pacto reptiliano Anunnaki. Pertenecemos al pacto de la sangre de Yeshua. ¿Sí? ¿Cómo quieres, pueblo, progresar si estás cautivo en los rituales paganos? ¿Cómo quieres obtener la bendición del Padre si para ti es más importante la noche mexicana del ritual mexica que se está practicando año con año? ¿Cómo quieres un buen gobierno? El que está gobernando es el espíritu del Tlatoani, que es una dictadura con matices democráticos. A final de cuentas las dictaduras acaban siempre las democracias siempre acaban en dictaduras. ¿Me explico? Nosotros pertenecemos a otro pacto. Y vaya, ¿con qué vigor lo tengo que decir yo? No lo sé, porque no sé de dónde me sale el vigor para decirlo. En medio de una nación que a mí me parece atractivo, la fiesta, la algarabía, qué bonito, que el México independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de Yeshua, independiente del Creador, independiente de la Torah, independiente de la Besorá. Este misterio está oculto, pero estaba oculto, pero ya se manifestó, es Yeshua. Pero nosotros, o el pueblo en general, por ignorancia, le sirve al ocultismo del otro sistema. Es un pacto. ¿En manos de quién está el 70% de la minería en México? El 80% de la minería, si no es que más, está en manos de las empresas francesas vía Canadá. ¿Quiénes son los que negocian con las finanzas? Los dueños de las finanzas del país y de casi Latinoamérica. Los españoles, nuestros hermanos españoles, pero que sirven al otro. ¿El petróleo de quién es ahora? Pues ya lo entregaron a alguien más. Y aun cuando el petróleo era nacional, era de los hechiceros de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo queremos ser una nación bendecida y en progreso si ni siquiera nos hemos liberado de nuestras ataduras históricas, antropológicas, paganas? Pero la buena noticia es que Yeshua llegó, pagó el precio, y por su gracia, a pesar de nuestra ignorancia,
nos ha hecho pueblo de Él. Ahora, ¿qué nos toca? Ser congruentes con ese llamamiento, aprender su sistema, aprender el sistema de Malhut, ¿sí? Y lo tenemos que hacer en medio de todos los dedos que acusan, queriéndonos cobrar la factura de otros que le han fallado a Él, ¿sí? En medio de mucha desconfianza, de mucha envidia, de mucho recelo y de cosas raras. Por eso debemos comprender bien a bien el misterio de la gracia. De otra manera no entenderemos nuestra integración y estaríamos divagando como los que divagaron en el desierto 40 años. Pero gracias al Padre que lo que ocurrió en la historia de nuestros padres es ejemplo para nosotros, para que tomemos lo bueno y sigamos el camino en Yeshua. La pregunta asociada a todo esto: ¿cómo está compuesta la nación? En la antigüedad, la integración perfecta de la nación, la regla era la Torah, pero el día de hoy ninguno calificamos para ser pueblo, a menos que sea por gracia, por misericordia, por piedad, por el misterio revelado de Yeshua. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Keifa, tú eres, en el griego lo pusieron Petrus, y sobre esta roca edificaré mi nación. ¿Quién era Simón Keifa? ¿Quién era Simón el pescador? Un pescador, un hombre vulgar y que era de la clase excluida de quienes manejaban los misterios de la Torah y de la nación, vaya. Igual que Andrés, igual que todos los demás. Pero le fue revelado quién era Yeshua. Le fue revelado el misterio, el secreto de los siglos. Qué curioso. Todavía no entendemos qué es ese misterio. Es que Yeshua, el que se levantó de los muertos, cuando vio a Gaby que estaba buscándole, cuando vio a Cristian, cuando vio a Angélica, tomó de su corazón, de sus entrañas, como dice ahí en el hebreo, y plantó ese misterio en su espíritu, para que se reprodujera otro hijo de Elohim, con la misma naturaleza con que él se levantó de los muertos. Ese es el misterio. Y no hay esperanza fuera de ese misterio, de que seamos ni salvos, ni siquiera parte de su nación, ni siquiera que disfrutemos de Malhut, y ni siquiera que pudiéramos tan solo intentar practicar la Torah. La Torah sin Yeshua no es nada más que un monumento, más que un bulto. ¿Sabes ahora quién eres? ¿Estás entendiendo quién eres? ¿Por qué no te debes mezclar con lo pagano? ¿Sabes por qué no te debes exponer a la suciedad? Porque lo que llevas dentro de ti. ¿Sabes por qué no te debes inclinar a otro que no sea Él? Porque el que murió y estuvo allá pagando abajo por nosotros y se levantó de ahí, Elohim lo levantó de ahí, le dio una naturaleza y un nombre que es sobre todo nombre. Ese primogénito de entre los muertos vive en ti. Por eso no podemos rebajarlo a los instintos naturales de la carne para rebajarlo a pecar. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Qué curioso, mi vida fue un misterio social. Pero cuando vine a Yeshua empezó a sacar todo lo que había dentro, hasta que comprendí que tenía un propósito, que mi linaje, a pesar de todas las descalificaciones generacionales, por Yeshua
lo hizo apto para volver a potenciarlo y desarrollar el llamamiento original. Como los dones, el llamamiento son irrevocables. Eso es lo mismo en cada uno de ustedes. González, Enríquez, Hernández, López, no sé cuántos. Sus antepasados llegaron aquí bajo una maldición, porque los hicieron escupir la Torá a sus abuelos de ellos, y los hicieron cometer actos no kosher, como comer cerdo y cosas así. Ok, aparte de todas las culpas que ya traía el pueblo en su dispersión, esa, la de haber apostatado, para sobrevivir o para mantener riquezas, qué sé yo, para tener algún privilegio o alguna garantía. Esas ataduras generacionales veníamos arrastrando en 500 años de cautividad, pero llegó el misterio que estaba oculto, y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo creo que el día de hoy, en algunos de ustedes, el Ruach está diciendo: estoy perdonando y estoy rompiendo tus ataduras de tantas generaciones, y te estoy haciendo apto para que seas mi pueblo. Pero una vez que somos su pueblo, ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver atrás. El día de hoy ninguno calificaríamos para ser su pueblo, a menos que sea por gracia, por misericordia, por piedad, por el misterio, por la revelación de Yeshua en nosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Creador, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cuál yugo? La Torah. Hechos 15:10, lo que acabo de leer. Es cierto, según la Torah no calificamos nadie, pero por el misterio, por la gracia que fue revelada en el crucificado del madero, nos hizo aptos para otra vez volver a ser pueblo, perdonando todas nuestras transgresiones, y ahora, limpios por la sangre de Yeshua, podemos ahora sí acceder a su pueblo, a ser su pueblo. Porque la Torah solo es posible cumplirla la nueva criatura. Ahora usted es nueva criatura, ya no se regrese. La nueva criatura ya es el pueblo, es la criatura que sí puede cumplir la Torah. Pero en tanto el heredero es niño, es semejante a un esclavo. Es decir, ¿qué hacen los bebés? ¿Qué hacen los niños? Se equivocan, se tropiezan, se ensucian, toman decisiones equivocadas. De repente hay que corregirlos, hay que limpiarles las heridas y las manchas. Bueno, el propósito de que estemos aquí como un olivo es que nos levantemos como una nación, no como una religión, no como una denominación, como una nación, con seres eternales que poseen la naturaleza del primogénito de entre los muertos, y que por esa naturaleza crecemos y damos fruto, que empezamos a comprender que somos parte uno del otro, empezamos a comprender la ejad, que nos empieza a avergonzar la ira, la contienda, la envidia, las detracciones, los resentimientos, la amargura, todo eso. Eso se tiene que esfumar de nuestra vida y de nuestra vida colectiva. No debe haber resquemores, porque pueblo santo somos. Por ello, primero es salvarse, nacer de lo alto, por gracia, Rahem, ser hijo, por cuanto hijo, heredero, crecer, manifestarse, y en ello se manifestará la conducta en fruto. Ahora somos pueblo por gracia, no por la requisitoria de la Torah,
Una restauración es una restauración. Aunque el linaje estaba muy corto entre Abraham y los hebreos que vivían en Egipto, los tuvo que meter a esa requisitoria de la Torá como un ejemplo. Pero nosotros, ¿qué esperanza teníamos a la distancia de tantos siglos? Ninguna. Pero sabiendo eso, Yeshua en el cielo vino para podernos restaurar. ¿Por qué ya no decimos así y mejor así? Porque esta es la forma pagana de nuestra esclavitud y esta es la forma restaurada de nuestra libertad. Por eso, ¿sí? Fíjense cómo la parashá de hoy hace una advertencia al final de la porción. Acuérdate de Amalek, del daño que te hizo, ¿sí? O sea, ten presente que el otro te está acechando y que siempre procura tu mal. Yo no entiendo cómo hay siervos que son más misericordiosos con el diablo que el propio Yeshua. Ay, pues ¿qué tiene? Nosotros todavía le decimos así, por el apodo, porque pues es que, y se ponen a relativizar una verdad que no es negociable. El mandamiento dice, no alterarás mi nombre, punto. Y eso sí, nos vivimos quejando, que porque esto, que porque lo otro, que esta nación así y así. Pues ¿por qué? Porque es el castigo por nuestra desobediencia. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, redimiré su tierra, salvaré su tierra. Eso es lo que dice ahí. Segunda de Crónicas 7:14. Ahora, ¿por qué nos advierte la Escritura? Acuérdate de Amalek. ¿Cómo te quiso hacer? ¿Cómo hizo? Por una sencilla razón. El diablo no te perdona que lo perdones. Él está para maldecirte. Él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Síguele dando lugar a su sistema, a sus conceptos. Cuando la advertencia en la misma Torah es, acuérdate de Amalek, cuidado del enemigo. El diablo no te perdona que lo perdones. Y hay quienes se ponen a ser más misericordiosos con él que lo que Yeshua es. Somos pueblo por gracia, no por la requisitoria de la Torah, porque ya lo sabemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y eso lo dijeron los profetas después de haber sido dada la Torah. No le veían esperanza al pueblo, a menos que llegara el libertador, que llegó, Yeshua. Por eso, Yeshua, el misterio Rekhem, el misterio de la piedad, es decir, ese ser perfecto, esa simiente de Yeshua, tiene una cualidad que el Nuevo Testamento, o sea, el libro de Timoteo, lo menciona como la piedad. Pero la piedad es una cualidad de una persona. La palabra piedad es una palabra muy poética y una connotación muy religiosa, muy así. Pero la definición o el concepto de esa palabra es honra perfecta. O sea, la honra perfecta vino al mundo. Esa es la cualidad de Yeshua. Él es la honra perfecta del Padre, hecho hombre, encarnado, y luego encarnado en nosotros, para que caminemos en el proceso
de que esa honra perfecta se manifieste también en nosotros. Por eso está escrito casi en todas las epístolas del Nuevo Testamento, en Mashiach, en Mashiach, en Mashiach. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. No está hablando de un concepto, de una idea, de una filosofía, de una persona, de un ente viviente, la simiente de Mashiach, la vida de Mashiach en mí, en ti. Nos hizo aptos para ser otra vez pueblo. Por eso es que Shimon Keifa dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. A ver, cuando yo leí eso hace años, ¿cómo está eso? Que le está hablando primero a los hebreos dispersos y luego dice que no somos pueblo. Pues claro, porque después de los tropiezos nacionales y las desobediencias, quedamos descalificados, según la Torá, para ser su pueblo. Pero la buena noticia es esta: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Eterno, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, o rajem, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nomás veamos la historia de nuestro pueblo. No había alcanzado misericordia el año 70, la destrucción del templo, el año 135, la destrucción de Jerusalén, la dispersión en todo el mundo, las persecuciones, las inquisiciones, la Inquisición española, la Inquisición novohispana. No se había manifestado la misericordia, la rajem, para el pueblo, la ignorancia de quién era el Mashiach. Imaginemos la importancia de nuestro llamamiento hoy, cuando el tiempo de los gentiles ha concluido, la plenitud de los gentiles, porque la iglesia cristiana ya no tiene más que darle al mundo. Y lo mismo el judaísmo mesiánico. Por eso en Isaías dice: restaura el remanente, para que restaures el remanente. ¿Quién lo tiene que restaurar? ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Cuál remanente? Pues ese pueblo judeano que estaba cautivo entre el cristianismo y el judaísmo, y en el Islam y donde estén. Y que hoy es el llamado a esa restauración del Salmo 80. Oh pastor de Israel, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. O sea, ya fatigados de 2000 años de fracaso. ¿Cuándo va a entender que usted, antes de ser cristiano, de ser judío, usted es judeano? ¿Cuándo va a entender que usted estaba clavado de una oreja allí en el letrero que puso Poncio Pilatos? Ahí estaba anunciado usted. Este es el rey de los judeanos, un maldito colgado ahí, pagando el precio de los judeanos, que todavía queremos cobijarnos con la cobijita del judaísmo o del cristianismo. Soy una nación, antes que cualquier cosa, por la que pagaron mi precio. Yo era el que tenía que estar ahí, colgando, por mis transgresiones y las de mis padres. Por tanto, nuestra integración como nación selecta obedece al llamado de misericordia, por el que ahora sí calificamos para ser esa nación selecta, el Israel de Yeshua. Que la marcha para esto, que la marcha para esto otro, que la marcha para no sé qué. ¿Cuándo vamos a pensar en una marcha para proclamar a Yeshua como nuestro rey? En lugar de andar haciendo componendas a las consecuencias de nuestros propios errores y transgresiones de tantos siglos. Para eso estamos aquí, para proclamar a Yeshua como rey. Porque la plenitud de los gentiles ha concluido. Y prueba de ello es que salió todo el cucarachero en estos últimos 20 años.
tanto del cristianismo como del judaísmo y como de cualquier parte. Tan delicada es la obra que tenemos que hacer aquí. Asumir un sistema que nadie lo estaba utilizando. Y por primera vez en la vida aprender a ser honestos con nosotros mismos y con nuestro prójimo y ante Él antes que nada. Ahora sí calificamos por ser esa nación selecta, el Israel de Yeshua. Porque fue Él, Yeshua, el que nos ha hecho aptos para ser su pueblo y en el que se cumple la promesa. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro creador, vuestro eterno. Es decir, la eternidad entre nosotros, fruto, presencia, excelencia, y más que excelencia. Y esto es lo que dice de nosotros en Levítico 26, 12. Y vosotros seréis mi pueblo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. De eso trata la parashá. Si se descubriere que esto, se hará esto. Si se descubriere que esto otro, se hará esto otro. Un pueblo oculto en las entrañas de la cautividad católica, evangélica, judaica, se manifieste. Un pueblo oculto, nosotros, será manifestado para la honra de Yeshua. Esa es la razón de ser de nuestra estancia en este lugar, del que nos hayamos visto el día de hoy. Esa es la razón de ser del Olivo y del Parlamento Novohispano de las Américas y del Real Consulado de Judea, porque son nuestros instrumentos para que el pueblo selecto, la nación selecta, los ciudadanos selectos, los súbditos de Yeshua, los siervos de Yeshua, los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad, se manifiesten aquí y ahora. Amén. Amén de amén. Shavua Tov.